Saludos, buenos días, le habla el apóstol Oliver Escala y vamos el día de hoy a compartir una palabra de bendición para tu vida, para tu familia. Sé que Dios te va a hablar poderosamente, sé que el poder de Dios, el Espíritu de Dios va a ministrar a tu familia y sé que Dios va a conceder las peticiones de tu corazón. Es muy importante que te deleites en el Señor porque Él va a conceder esas peticiones que están en tu corazón. Saludos a todas las personas que nos están viendo por YouTube. Saludos a todas las personas que nos están escuchando por la radio en la emisora Qué Buena 101.1 todos los domingos a las 9 de la mañana. Tenemos esta palabra de fe y de poder. Y el día de hoy vamos a compartir un tema que se titula Solo la roca de la fe hace caer al gigante. Y vamos a buscar en nuestras Biblias. Si tiene su Biblia, busque en 1 Samuel 17, verso 45 al 46. Y si no tiene Biblia, solamente escuche y sé que esta palabra le va a ser de bendición. 1 Samuel 17, verso 45 al 46 dice: Entonces dijo David: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y la bestia de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Nosotros debemos entender también lo que dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 12, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra hueste espiritual de maldad. O sea, nuestra lucha es espiritual y las armas que Dios nos ha dado son espirituales. Según de Corintios 10, verso 3 al 5, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para derribar fortaleza. Por esa razón debemos entender que la oración es un arma de guerra espiritual para echar fuera toda maldad, para echar fuera toda oscuridad. Dice la Biblia que la oración del justo puede mucho. Elías fue un hombre como nosotros, con las mismas debilidades, y oró para que no lloviese. Por 3 años y medio no llovió. Y volvió a orar para que se acabara la sequía y el hambre en su nación, y llovió. O sea que la oración del justo puede mucho. Entonces por eso debemos perseverar, como dice Efesios capítulo 6, verso 18, debemos perseverar en la oración, no debemos desmayar, porque si nosotros estamos orando, se va a manifestar la sanidad, se va a manifestar la liberación y los milagros que estamos esperando. Y es necesario que si nosotros estamos orando, debemos creer que la respuesta de Dios se va a manifestar sobre nuestras vidas y se va a manifestar sobre nuestra familia. Por eso no debemos dejarnos desfallecer ante gigantes de problemas, gigantes de enfermedad, que nos quieren intimidar, que nos quieren oprimir. O sea, no podemos ser intimidados por los problemas. Tenemos que enfrentarlos con las armas que Dios nos ha dado para que esos problemas sean soluciones, para que esas enfermedades se conviertan en testimonios de sanidades. Por esa razón debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no es con nuestra fuerza, es con la fuerza de Dios en nosotros, con el cual nosotros vamos a vencer, vamos a saltar muros, vamos a derrotar gigantes
y vamos a avanzar y nada ni nadie nos va a detener en cuanto al plan y en cuanto al propósito eterno de nuestro Dios y de nuestro Señor. Entonces por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que peleara la buena batalla de la fe. Vamos a buscar en nuestras Biblias en 1 de Timoteo capítulo 6, el verso 12. Dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, haciendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Entonces la batalla de la fe, según la gracia y según el nuevo pacto, es mantener nuestra fe en medio de las dificultades, es mantener nuestra fe en medio de los problemas, en medio de las circunstancias adversas, porque el Señor nos dejó muy claro que en el mundo nosotros vamos a tener aflicción, vamos a tener problemas, pero debemos confiar porque Cristo ha vencido el mundo. Y si Cristo pudo vencer las dificultades, nosotros también las podemos vencer. Por eso primera de Juan capítulo 5, el verso 4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido nuestra fe. Dios nos ha dado una fe para vencer. Dios nos ha dado una fe para vencer las circunstancias que se nos presenten, los problemas que se nos presenten. Una fe de vencedor, una fe de ganador. Y el Señor Jesús es el autor y es el consumador de la fe. Y si el Señor caminó sobre las aguas, el Señor multiplicó los panes y los peces en medio del desierto, si el Señor sanó a los enfermos, ese mismo Señor está con nosotros y nos va a ayudar en los problemas presentes, en los problemas que podamos tener en este tiempo. Por esa razón los apóstoles, la iglesia del primer siglo, pasaron persecuciones, pasaron problemas, pasaron tiempos de hambre, de peste, de dificultades, y ellos mantuvieron su fe. Ellos no renegaron de Dios, al contrario, se fortalecieron en la fe y por esa razón pudieron expandir el evangelio del Señor en todas las naciones de la tierra. Pudieron expandir el mensaje del reino de Dios en medio de la oposición, en medio del imperio romano, en medio de las persecuciones religiosas. Entonces, en medio de tanta oscuridad en el mundo, en este tiempo, Dios va a manifestar también su poder en nuestras vidas, va a manifestar su poder en nuestras familias, así como hizo con la iglesia primitiva, que la palabra de Dios crecía, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Así va a suceder en este tiempo. Mucha gente conocerá al Señor, mucha gente conocerá el poder de Dios, muchas personas recibirán los milagros de Dios. Tú que me estás escuchando y que me estás viendo, recibe los milagros, recibe el poder y recibe la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No reniegues del Señor, no murmures, no te quejes, cree solamente y vas a ver la gloria y el poder de nuestro Dios y de nuestro Señor. Entonces, para entrar en la batalla de la fe, debemos estar firmes, creciendo en el conocimiento de Cristo, creciendo en su gracia. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a entrar en esa batalla de la fe? A través de la confesión, de la profesión de la fe y a través de la oración. Por eso, 2 de Corintios, capítulo 4, el verso 13 dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Y nosotros también creemos, por lo cual también nosotros hablamos. Y también Romanos capítulo 10, verso 8 y 9 dice: más que dice, cerca de ti está esta palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca
que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y también vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Marcos, capítulo 11, verso 22 al 24. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, en estos pasajes nos enseña varios fundamentos acerca de la fe que nos va a ayudar mucho en nuestra vida y en nuestro caminar con nuestro Dios, en nuestro caminar con el Señor, y te va a ayudar a aquellas personas que no conocen el Evangelio, les va a ayudar a creer en Cristo Jesús y a recibir esa salvación tan hermosa y tan poderosa. Lo primero que debemos entender es que la verdadera fe es la que está depositada en Cristo Jesús, es la fe en Él. O sea, nosotros no creemos en algo, nosotros creemos en alguien, creemos en una persona, y esa persona es Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, hay una diferencia entre la verdadera fe y el positivismo. Las personas que están en el positivismo, en la metafísica, hablan del poder del yo, del poder del ego. Yo lo puedo hacer, yo tengo la capacidad, yo tengo la fuerza. Pero deben entender que el hombre tiene un límite, pero el poder de Dios es ilimitado. Nosotros no creemos en el yo, nosotros creemos en Cristo. Todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. Y el poder y la gracia viene de Dios. Dios es Dios en nosotros, no es con nuestra fuerza, es con la fuerza del Señor. Entonces, en segundo lugar, el positivismo llama las cosas que son como si no fuesen, pero la fe llama las cosas que no son como si fuesen. Romanos capítulo 4, verso 17. En otras palabras, se lo voy a explicar. Parece un trabalengua, pero no es un trabalengua. Se lo voy a explicar. El positivismo niega el problema. El positivismo niega la enfermedad. El positivismo niega la realidad. O sea, por ejemplo, si una persona está enferma, empieza a confesar: no estoy enfermo, no estoy enfermo, no estoy enfermo, estoy enfermo. Y la persona puede estar muriéndose y esa persona dice: no estoy enfermo, no estoy enfermo. Eso es el positivismo, está negando una realidad. Pero la fe es: estoy enfermo, pero la palabra de Dios dice que por las llagas de Cristo soy curado y soy sanado. O sea, en la verdadera fe no niega el problema. La fe te trae solución al problema. La verdadera fe no niega la enfermedad, trae la sanidad que está en su palabra y se manifiesta a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Así que si tú crees y tú estás enfermo, recibes sanidad en el nombre de Jesús, porque por las llagas de Cristo nosotros somos curados y somos sanados. Si tú estás oprimido, deprimido, no puedes dormir, recibe liberación en el nombre de Jesús. Si vienen pensamientos de suicidio, de quitarte la vida por las circunstancias, recibe libertad, recibe vida. Cree, ten esperanza, cree en Dios y vas a ver que Dios te va a sacar de ese lodo cenagoso y va a poner tu pie sobre la roca, que es Cristo Jesús, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar tu mente y va a guardar tu corazón. Entonces, lo tercero, el positivismo es un acuerdo mental. O sea, la persona trata de convencer su mente
de tratar de negar la realidad. De decir, de repente ves una pared blanca y esa persona dice, esa pared no es blanca, es amarilla, es amarilla, es amarilla. Y trata de engañar a su mente. Y eso es algo totalmente loco y no está basado en nada. Pero la fe viene de la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Nuestra fe está fundamentada en la Escritura, en la palabra, en lo legal de Dios. Y nuestra fe viene del corazón, porque Dios ha puesto su palabra en nuestro corazón y nosotros la confesamos. Nosotros creemos en nuestro corazón que Cristo resucitó. Creemos en nuestro interior. Y cuando nosotros confesamos lo que está en nuestro corazón, recibimos esa salvación y recibimos lo que Dios tiene para nosotros. Por eso en Marcos capítulo 11, verso 22 al 24, dice, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere, será hecho lo que dice, y lo que diga será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. El contexto de este pasaje habla de Jesús que vino a una higuera a recoger su fruto para recibir su fruto y no tenía fruto. Y Jesús la maldijo y le dijo, nadie coma más fruto de ti. Al otro día llegó Jesús con sus discípulos y los discípulos se quedaron sorprendidos porque la higuera estaba seca de raíz. Y de allí Jesús empieza a enseñarle los fundamentos de la fe. Y le dice, si ustedes le dicen a esta montaña que se quite y no dudan en su corazón, lo que ustedes digan será hecho. Si ustedes creen en su corazón, lo que ustedes dicen, lo que ustedes oran, les va a venir. Que si nosotros oramos creyendo y creemos en nuestro corazón, cualquier cosa que nosotros pidamos, la respuesta de Dios va a venir sobre nuestras vidas. Entonces podemos entender que el problema está en el corazón. Muchas personas oran, pero dudan en su corazón. Muchas personas oran por sanidad, oran para recibir sanidad, pero no creen verdaderamente que Dios puede sanar, que Dios puede liberar, que Dios puede prosperar, que Dios puede bendecir. Dudan y desconfían de la fidelidad de Dios, sin entender que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel a su pacto. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios habló, Él lo va a cumplir y tú tienes que descansar en Él, tienes que confiar en Él. Cree, ora, intercede, proclama la palabra de Dios y vas a ver que Dios se va a manifestar. Debemos orar conforme a la voluntad de Dios, porque si oramos conforme a la voluntad de Dios, Él, el Señor, nos va a escuchar. Entonces, por eso muchas personas le hablan a la enfermedad, a la pobreza, le dicen a los problemas que se quiten de su camino y no sucede nada, porque no creen en su corazón. Hay mucha duda y hoy en día hay mucho miedo. Dios te dice, no temas, no dudes, cree fielmente y Dios va a cumplir su palabra. Cuando tú escuchas palabras de temor, palabras de que todas las cosas están peor, que va a haber más enfermedad, que no hay solución, como alguien dijo que no hay solución para este virus, eso te va a llenar de miedo. Pero si usted cree la palabra, que por las llagas de Cristo somos sanados, vas a ser libre de toda enfermedad, vas a recibir respuesta, vas a entender que el Señor es tu pastor y nada te va a faltar. Siento la presencia de Dios. Dios está tocando tu vida, Dios está tocando tu corazón. Algo grande está sucediendo en esta mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Levántate, sé libre del miedo, sé libre del temor, porque el manto de Dios, el manto de sanidad se manifiesta sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tu familia. Ahora vamos a ver una ilustración profética
que nos ayudará a entender cómo ganar la batalla de la fe y cómo usar las armas espirituales que Dios nos ha dado para vencer en medio de los problemas. Vamos a leer Primera de Samuel, 17, verso 42. Primera de Samuel 17, verso 42. Dice: cuando el filisteo vio a David, lo tuvo en poco. O sea, podemos ver con la vida del rey David que el padre de David, un hombre llamado Isaí, lo menospreció cuando vino el profeta para ungir al rey de Israel. Su padre invitó a todos sus hermanos menos a David, sin entender que era David el que Dios había escogido. Fue menospreciado por sus hermanos, fue menospreciado por el rey Saúl, fue menospreciado por el gigante cuando lo vio, cuando venía a enfrentar al gigante. Dice que el gigante lo tuvo en poco, lo menospreció. Entonces el gigante lo menospreció, la gente lo menospreció, pero Dios lo amó. Entonces la gente te puede menospreciar, la gente te puede rechazar, pero Dios te ama. Dios tiene un propósito y un plan para tu vida. La gente menospreció a David, pero Dios lo amaba, porque David era un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre de fe, un hombre que creía en el Señor. Entonces, aunque la gente te menosprecia, la gente te rechaza, Dios te ama, Dios te levanta. Él va a cumplir el plan, su plan para tu vida, para tu familia. Dios va a hacer una obra grande en tu vida, y lo siento en el nombre de Jesús. Sé libre del temor, sé libre del rechazo. La gloria de Dios se manifiesta en tu vida en el poderoso nombre de Jesús. Lo segundo que aprendemos aquí es que no tengas miedo a las maldiciones y a las hechicerías de gente mala y perversa. No tengas miedo a las maldiciones y a la hechicería de gente mala y perversa. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 43. Y dijo el filisteo a David: yo soy perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Ahora, ¿qué significa Goliat? Goliat significa adivino, significa hechicero. O sea, Goliat no solamente intimidaba porque era un gigante de 3 metros, sino que él intimidaba porque tenía un poder oscuro, tenía un poder de las tinieblas. Por esa razón, David maldice, o sea, Goliat maldice a David por sus dioses. Entonces podemos ver el poder espiritual que tenía Goliat. Por esa razón, Saúl y el ejército huían porque tenían temor, porque había una fuerza espiritual detrás de Goliat. Ahora la palabra de Dios dice en Números 23, verso 8: ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? Balac tomó a un profeta, a un adivino, para maldecir al pueblo de Dios, y este adivino le dijo: yo no puedo maldecir a lo que Dios ha bendecido. Y Números 23, verso 23 dice: porque contra Jacob no hay agorero, hechicero, ni adivinación contra Israel. O sea, contra los hijos de Dios, contra el pueblo de Dios, contra la gente que cree realmente en Dios, no hay hechicero y no hay brujo que valga. Ningún arma forjada contra nosotros podrá prosperar. Y si el enemigo y las tinieblas se levantan por un camino, por 7 caminos tendrá que huir. Entonces David no se intimidó por las hechicerías y las maldiciones de Goliat, porque él sabía que estaba bajo el pacto de Abraham. Dios se iba a encargar de bendecir a los que lo bendijeran a David, pero el mismo Dios se encargaría de maldecir a aquellas personas que lo maldijeran. Entonces, sobre los hijos de Dios que entienden el nuevo pacto, que entienden el poder de la sangre de Cristo, no hay hechicería que valga. Nadie nos puede maldecir,
porque Dios nos ha bendecido. Y otra de las cosas que usó también David fue el poder del nombre del Señor. Primera de Samuel 17, verso 45. Dice: tú vienes a mí con espada y jabalina y lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Entonces David pudo vencer a Goliat porque él entendía que su lucha era espiritual. Cuando él escuchó las maldiciones de Goliat, entendió que no podía luchar con su fuerza, necesitaba las armas espirituales. Por eso él usó el poder del nombre del Señor. En el nuevo pacto, Dios nos ha dado un nombre que es el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús tenemos respuesta a nuestras oraciones. En el nombre de Jesús todo lo malo es echado fuera, los espíritus malignos son echados fuera. En el nombre de Jesús toda obra de oscuridad, toda obra de maldad es echada afuera. En el nombre de Jesús hay sanidad, hay salvación. En el nombre de Jesús hay santificación. Por eso cuando se levanta un problema, una enfermedad grande, declara el nombre de Jesús con reverencia, con respeto, y la gloria de Dios se va a manifestar. También David usó el poder y las armas de la fe. David y Goliat primero entraron en una guerra de palabras. Goliat maldecía a David, le dijo: tú eres, ¿por qué vienes a mí con palos? Te voy a derrotar. Y David también confesó la palabra de Dios, habló palabras de fe, habló palabras de poder. Yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Jehová te entregará en mi mano, te voy a vencer, te voy a cortar la cabeza. Hoy sabrá la congregación que Jehová nos salva con espada, porque la batalla es de Jehová. El Señor te entregará en mi mano. Entonces estamos en un tiempo de una batalla de palabras, una batalla de fe. Gente que habla lo negativo, gente que habla los problemas, gente que habla las dificultades, pero nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios. Satanás quiso venir a engañar a Jesús, pero Jesús dijo: escrito está. Es necesario que nosotros usemos el poder de la palabra, porque la vida y la muerte están en el poder de nuestra lengua. Entonces no podemos quedarnos callados contra palabras de miedo y de maldición. Debemos confesar en fe, debemos orar en fe, debemos creer que Dios va a traer sanidad, milagro, prodigio, y que en medio de la oscuridad nosotros vamos a brillar y que toda tiniebla va a ser disipada. Entonces en la batalla de la fe tú tienes que ser rápido y tienes que ser preciso. Dice la palabra en 1 Samuel 17, verso 48 al 49, que David se dio deprisa, tomó la roca, la piedra, tomó la honda y golpeó, hirió a Goliat. Fue rápido, fue preciso, tuvo precisión de dar en el blanco. Entonces hay que ser rápidos en oración, preciso, orar donde debemos orar para que veamos la respuesta de Dios a favor de nuestras vidas. Debemos ser sabios cuando se nos presenta un problema, cuando se nos presenta una dificultad. Entonces a la maldad y a los problemas hay que arrancarle la cabeza. 1 Samuel 17, verso 51. Entonces David corrió y se puso sobre el filisteo, tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Cuando los filisteos vieron su paladín muerto, huyeron. Entonces no debemos dejar problemas sin resolver. O sea, no podemos resolver problemas a media, porque la verdadera solución es completa. O sea, si hay un problema con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, y medio hablan ahí, dejan las cosas así, no. Tienes que resolver el problema completo. Tienes que arrancarle la cabeza al problema para que venga la solución. No puedes pagar deudas a media, págalas completas para que seas libre financieramente.
La sanidad no es a media, la sanidad es completa. Hay que arrancarle la cabeza a la enfermedad y a la pobreza con las armas espirituales que Dios nos ha dado. Por eso cuando somos personas de fe, nosotros nos vamos a oír. Los que van a oír es las tinieblas, es la maldad, es la oscuridad. Dice la palabra de Dios que David, luego de arrancarle la cabeza a Goliat, vino por su recompensa. Entonces este es un tiempo de recompensa. Este es un tiempo de grandes puertas que se abren a favor de tu vida, a favor de tu familia. De repente ese problema que a ti te parecía que era algo imposible, vas a ver la solución y vas a ver la respuesta del eterno Señor. Levanta tus manos y vamos a orar. Padre, gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo. Solo tú, Señor, eres un Dios bueno, eres un Dios maravilloso. Gracias por tu paz, gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. El día de hoy, Señor, Padre, se corta toda enfermedad, todas las personas que me están escuchando, se corta el miedo, se corta la depresión, Señor, en el nombre de Jesús. Personas que están padeciendo necesidad, oro por ellas, Señor, para que tú les des ideas, para que sean activados, Señor, para que tú les proveas, Padre, en el nombre de Jesús. Declaro tu cobertura sobre las familias, sobre las ciudades, sobre la nación. Bendigo a Venezuela, bendigo a Ciudad Ojeda, Señor, bendigo a Maracaibo, bendigo al Zulia, bendigo a Venezuela, a Latinoamérica, Señor. Declaro que es tierra de gracia y es tierra de bendición. Y en este mes de agosto, Señor, toda operación de oscuridad y de las tinieblas queda inoperante. Tu reino es manifestado y tu gloria es manifestada en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre. Amén y amén. Muchas bendiciones para todas las personas. Recuerda dar una semilla de generosidad. Siembra, si tú siembras, tú vas a cosechar grandes bendiciones a favor de tu vida y a favor de tu familia. Un gran abrazo y muchas bendiciones.